Bueno, a continuación vamos al tema de progresiones aritméticas. Vamos a ver su definición. Una sucesión aritmética es una sucesión para la cual todo término, excepto el primero, se obtiene adicionalmente al término anterior una constante. Vamos a ver qué quiere decir este cuento. Una sucesión aritmética es también llamada una progresión aritmética. O sea que si yo hablo de progresión o hablo de sucesión, voy a hablar del mismo tema. No hay ningún problema. En una progresión aritmética existe un número d, vamos a llamar d, que se llama diferencia, tal que para todo n mayor que 1, a n más 1, que sería el número posterior, menos a n, que sería el dato anterior, va a ser igual a la diferencia. El enésimo término de una progresión aritmética está dado por, quiere decir que usted puede en una progresión aritmética encontrar cualquier término de cualquier progresión aplicando esta fórmula y entendiendo que es AN va a ser igual a A1 más N menos 1 multiplicado por D. Vamos a ver qué nombre van a recibir cada una de estas, llamémoslo así, variables, que van a ser reemplazadas según cuando hagamos los ejercicios de progresiones aritméticas. D lo vamos a llamar diferencia, N posición del término, A1 el primer término y AN el término a encontrar. Con esto vamos a aplicar de una vez un ejercicio, un ejemplo para que sea entendible lo que hay que desarrollar. Ejemplo, encontrar el séptimo término de una progresión aritmética cuyo primer término es 2 y cuya diferencia común es 4. Entonces, arrancamos con 2. ¿Qué quiere decir esto? Hagamos de cuenta que no tenemos la fórmula. Entonces, ¿cómo hago para que 2 pase a 6 y 6 pase a 10? Pues con la diferencia es 4. Quiere decir que al posterior le resto del anterior y me da 4. O también puedo decir que aquí intuitivamente lo estoy sumando de a 4. Y entonces voy sumando 6 más ¿quién? Más 4 me da 10 y así sucesivamente. Empiezo en la posición 1 y me piden llegar a la posición 7. Yo voy sumando de a 4 en 4, también lo puedo llegar y esa es una forma de llegar. Pero la idea es aplicar la fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos de la fórmula? Tenemos la letra D que es igual a 4, tenemos a N que es la posición, porque nos dice que encontrar el séptimo término, A1 es 2, porque dice cuyo primer término es 2, y cuya diferencia común es 4, o sea que nos piden el AN, o A sub N también se puede decir. Aquí sería AN de 7. Simplemente reemplazo la fórmula. Colocaría AN, hay veces aquí colocan A sub 7, ¿de quién? De 2, que es el primer término, más entre paréntesis el séptimo término que voy a encontrar, menos 1, multiplicado por ¿quién? Por 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo hago primero esta resta, esta es la jerarquía de la operación acá, hago la resta, le multiplico por 4 y después le sumo 2, daría 26. Si yo lo hiciera sumando de a 4 en 4, llegaría a la posición séptima, que daría el 26. Entonces, esta fórmula pues me sintetiza qué es lo que tengo que hacer para encontrar una progresión aritmética y teniendo en cuenta estos parámetros que voy a aplicarlos en la fórmula. A continuación vamos a hacer varios ejercicios donde también esta fórmula se puede descomponer y también se puede despejar y también se puede interpretar de diferentes formas para hacer qué es una progresión aritmética y en qué la puedo aplicar. Ejemplo 2. Encuentra el término indicado en cada progresión aritmética. Por ejemplo, acá dice 4, 9, 14, 19 y necesito encontrar la posición 21. Entonces encuentra el término indicado en cada progresión aritmética, en esta progresión. Si ustedes miran acá, automáticamente usted ya puede identificar cuál es la diferencia. ¿Cuánto hay de quién? De 4 a 9, pues hay 5. Y si yo a 9 le sumo 5 daría 14 y así sucesivamente. Ya tengo ¿qué? Ya tengo a D. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el orden de pronto para entender este tema? Es tener en cuenta los daticos, todos los datos que tengo acá. D no lo tengo, pero ya mire que intuitivamente lo puedo encontrar fácil
rápido, entonces aquí lo voy a escribir, lo voy a demostrar. La posición 21 es la que quiero encontrar, la posición, y arranco con la serie de ¿cuánto vale A? Vale 4. Entonces necesito encontrar AN. Entonces tengo la fórmula de la diferencia y encontré a qué, a la diferencia que es igual a 5. Esta es la forma de escritura como se tiene que desarrollar. Después voy a la qué, a la fórmula principal. Yo puedo decir A de 21 va a ser igual al primer término que es 4, entre paréntesis la resta de la posición 21 menos 1 multiplicado por 5. Entonces aquí nos daría 20 la resta multiplicado por 5 y sumado 4. O sea que la posición es 104. O sea que si yo empiezo a sumar, si no aplicara la fórmula, empezaría a sumar de cuánto, de 5 en 5 hasta llegar a la posición 21, me daría 104. Ejemplo 3. Encontrar el término indicado en cada progresión aritmética. En este ejercicio nos dan t de 5, que es 24, y t de 9, 40. Nos dan el primer término, nos piden encontrar el primer término. Entonces, vamos a hacer la siguiente. Cuando salgan este tipo de ejercicios, los voy a orientar cómo se desarrollan. Hagamos un supuesto. Tengo a quién? A t de 5 y tengo a qué? A t de 9, que es 40. Necesito encontrar, aquí tengo que encontrar qué número sumado me de acá y sumado y llegué a 40, o sea que tengo que encontrar la diferencia. Otra fórmula para encontrar la diferencia cuando nos dan de pronto, se llama interpolación de términos, porque no tengo el primero ni el segundo, sino que tengo términos salteados, entonces voy a aplicar la siguiente fórmula. Es como parecido cuando encontrar la constante de una función lineal. Entonces hago la diferencia de 40 menos 24 sobre la resta de las posiciones. Posición 9 menos la posición quinta, y sería como una constante de proporcionalidad, pero en este tema de progresión aritmética se llama la diferencia. Me da 16 cuartos, o sea que ya tengo a quién, a t, que vale cuánto, t vale 4. Entonces, ¿qué tenemos? Vuelvo y hago el recuadro, tengo la diferencia que la encontré, tengo la posición última que es la posición 9, ¿sí? De esa progresión, me piden encontrar el primer término y tengo el último término, el noveno, que es igual a 40, y nos están pidiendo el primer término. Entonces de esta fórmula tengo que despejar a quién, a 1, de esta fórmula principal. Entonces simplemente despejamos. ¿Qué se hizo acá? Todo este término que estaba sumando pasó a restar, entonces esta fórmula se va a aplicar para cuando nos pidan encontrar el primer término. Pero a su vez ya encontramos, esta es la forma, cómo puedo efectuar para encontrar la diferencia. Entonces simplemente reemplazo a n, que es la posición 40, que es término 940, menos la posición 9 menos 1 multiplicado por 4. Y entonces acá daría 8 por 4, 32. Y 40 menos 32 me da 8. O sea que el primer término de esa progresión arrancando sería 8. Este es el tercer ejemplo. Vamos a ver un cuarto ejemplo. Ahora nos piden cuántos términos tiene la sucesión. O sea que ya nos van a pedir que encontrar a quién. A la letra ¿qué? A la letra n de esta base. Nos dan 18, 24, 30, estos puntos suspensivos que sigue hasta dónde. Hasta 618. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la diferencia fácil de encontrar, claro, porque usted la puede encontrar. De restar a 24 le resto 18, o cuánto es de 18 a 24 le daría 6. N es la cantidad de términos que quiero encontrar. Tengo el primer término de la progresión, que sería ¿quién? 18, y el resultado de la posición última de esa progresión es 618, que sería AN. De esta fórmula tengo que despejar a n, entonces tengo que hacer un proceso matemático para despejar. Aquí ya se hizo, simplemente ¿qué se tuvo que hacer? Por ejemplo, esta A1 que está sumando pasa a restar, esta D que está multiplicando pasa a dividir, y este 1 que está restando pasa a sumar, o sea que esta es la fórmula para encontrar la cantidad de términos. Ya lo que sigue es reemplazar. Tenemos aquí a 618, que es el AN, la última posición.
menos 18, que es 18, que es el primer término, que es A1, ¿sobre quién? Sobre 6 más 1, y ya simplemente reemplazo. Entonces sería 600 dividido 6, que haría 100, más 1 haría 101. O sea que esta posición de 618 es la posición 101 de esa sucesión aritmética. Bueno, en una sucesión es frecuente que se necesite calcular la suma. También en una sucesión aritmética nos piden la suma de los términos que van incrementando, digámoslo así, una progresión. Una progresión también puede incrementar o decrementar, o sea que la diferencia puede ser también negativa. Dice acá, la suma de sus primeros n términos, ¿sí? O sea que puedo encontrar toda la suma de los términos, ¿sí o no? De los primeros términos o los que quiera. Y la suma de los términos de una sucesión recibe el nombre de una serie. O sea que cuando yo encuentre la suma de una sucesión, lo voy a llamar serie o una progresión aritmética. Esta es la fórmula a aplicar. Cuando me pidan para obtener la suma de una serie, de una progresión aritmética, es n, entre paréntesis, a1 más an sobre 2. Esta es la fórmula. Pero para poder aplicar esta fórmula, primero tengo que contar la d. Y lo vamos a hacer de una vez con un ejemplo. Vamos a aplicar un ejemplo para que entienda. Ejemplo 5. Encuentra la suma de los n términos de la siguiente progresión aritmética. Entonces nos dan los datos. Dice que la diferencia es 4, que los términos son 25 y que arranco con 18. Quiere decir que a 18 le voy sumando ¿qué? Le voy sumando 4 y ese número lo voy sumando con 18 y así sucesivamente. Entonces para eso sirven las fórmulas, para simplificar y minimizar los procesos y hacerlos más fáciles. Entonces, si nos dan datos de una vez de la diferencia, simplemente aplico la fórmula para encontrar la posición AN, que necesito encontrarla porque n es 25. Entonces simplemente reemplazo, primer término es 18 más n, que es 25 menos 1 multiplicado por 4, y nos da 18 multiplicado por 24 por 4. Primero hago esta multiplicación siempre, después le sumo 18, o sea que tengo a quién, a 114. ¿Quién es 114? El último término de los 25 términos de esa progresión aritmética, porque son 25 términos, arranca con 18 y ese 18 hay que sumarle 4 sucesivamente, de 4 en 4 hasta llegar a ¿qué? A la posición 25. Entonces esto me sirve la fórmula, porque nos dieron la diferencia. Entonces usted ya entendiendo todo este proceso, simplemente voy a reemplazar la fórmula, ¿cuánto es la sumatoria? Tengo la fórmula y reemplazo n, que son los 25 términos de la progresión. A1 es el primer término de la progresión, que es 18, más AN, que lo encontré, ¿sí? Divido 2. Primero hago esta suma, luego lo multiplico por 25 y después lo divido por 2. Y nos da 1650. O sea que este es el proceso matemático por el cual yo puedo encontrar una suma, que sería una serie de una progresión aritmética. Todos estos ejercicios, esos ejemplos que estoy explicando es porque van a desarrollar un taller en base a esta explicación. Bueno, acá dice, un hotelero, acá tengo un error de edición, por favor, para corregir, un hotelero tiene un manzano, o sea, unas frutas, tiene un árbol de frutas. Dice que el primer año le dio 5 manzanas. Después, cada año le ha dado siempre 60 manzanas más que el año anterior. Si esto ocurrió durante 10 años, ¿cuántas manzanas recogió al 10.º año? O sea,
¿Cuántas manzanas recogió durante todos los 10 años? Es lo que quiere decir ahí. Esto aquí es un error de edición. Me perdona, aquí es un hotel, un hotelero. Tiene un manzano, o sea que tiene un árbol. ¿Sí? El primer año le dio 5 manzanas. Después cada año le daba siempre 60 manzanas más. O sea que, ¿qué puedo hacer? Arranco con 5, a 5 le sumaría 60 y después vuelvo y le sumo 60 y cada año hago lo mismo. ¿Sí me hago entender? Si esto le ocurrió durante 10 años, ¿cuántas manzanas recogió el 10.º año? La diferencia serían 60, n es la posición, que es el 10.º año, A1 sería el primer año y necesito saber la última posición, cuántas manzanas recogió para después poderla sumar. Tengo AN es igual a 1 más n menos 1 multiplicado por d. Simplemente reemplazo, o sea que esto ya es una rutina. Y el 10.º año recogió 545 manzanas, el 10.º año. Además necesito saber cuánto recogió, y la pregunta es cuántas manzanas recogió el 10.º año y cuánto recogió total durante todos los años. Esto ocurrió durante 10 años, entonces ¿cuántas manzanas recogió durante los 10 años? Entonces aplico la fórmula. Simplemente reemplazar el primer término son cuántas, las 5 manzanas a los 10 años, el 10.º año recogió 545 multiplicado por los 10 años dividido 2. Hago el proceso matemático y entonces recogió el 10.º año, aquí también sería corregir de pronto, entonces recogió durante los 10 años, recogió 2.750 manzanas. Eso es lo que quiere decir. Y ese es el proceso que va a seguir. Y a continuación entonces al taller. Si ustedes observan este taller, está para que lo desarrollen de acuerdo a los ejemplos que di en la progresión aritmética. Bueno, eso es todo, muchachos. Alguna cosa, pues, de una asesoría con mucho gusto les explico lo que no entiendan.